Amén, ya estamos en directo y vamos a esperar que los hermanos vuelvan a conectarse, que podamos volver a retomar la transmisión porque se nos había cortado. Entonces vamos a esperarnos un momento para que los hermanos vuelvan a retomar. Amén, ya estamos volviendo. Se nos cortó la transmisión. Siempre que esto pasa es porque el Señor tiene una palabra tremenda y fuerte para nosotros. Amén. Entonces vamos a disponernos a recibir del Señor lo que Él tiene para nuestras vidas. Estábamos hablando de que la estabilidad es muy bonita. La estabilidad emocional, la estabilidad espiritual, la estabilidad familiar, la estabilidad en el trabajo. Toda la estabilidad es muy bonita, pero cuando nosotros nos encontramos en un barco en alta mar donde no tenemos esa estabilidad, donde nada depende de nosotros, sino que nuestra vida depende de una persona y es esa persona que lleva el barco. Es muy difícil y nosotros nos sentimos inseguros y es normal porque podemos ver a nuestro alrededor y solo vemos agua, ¿verdad? Entonces estábamos hablando del versículo 27 de Hechos, donde nos cuenta una historia del apóstol Pablo. Pablo lo iban a trasladar en barco y Pablo les dice: no me parece que viajemos este día porque la tempestad es fuerte. Sin embargo, ellos no le hacen caso y entran al mar, se van, y en el mar, en el puro centro del mar, los sorprende una tormenta. Dice que la tormenta era muy fuerte y ellos comenzaron a ver, ¿verdad?, las consecuencias de esa tormenta. La tormenta de la que vamos a hablar, el primer barco del que vamos a hablar esta noche, es el barco de este mundo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, si usted se ha detenido y se ha puesto a pensar que todos estamos en el mismo barco. Este mundo es un lugar donde nosotros no podemos salir de ninguna forma, solamente que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Entonces estamos en el mismo barco. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nosotros nos vamos a poner atención a lo que estamos diciendo y a lo que estamos haciendo. Yo hoy quiero llevarlos a esa parte. Podemos ver que hay personas en este momento alrededor de todo el mundo a causa del virus que está hablando de que esto es cierto, de que esto es mentira, de que los muertos no es verdad, de que, bueno, todo el mundo tiene su propio criterio, ¿verdad? Lo que no nos estamos dando cuenta es que todos estamos en este barco. Y sea verdad o no sea verdad, esto está afectando al mundo en general. Esto está afectando la economía, esto está afectando al mundo. Y cuando hablo de mundo, yo quiero que usted comience a hacer una separación en su posición. Podemos ver la historia del apóstol Pablo en esta relación, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando ellos iban a zarpar, él les dijo: no es prudente. No hagan eso, no tomen esa decisión, no me parece. Pero él no tenía opción, él iba en carácter de preso. Él no podía decir yo me quedo. No, él iba en carácter de preso, él tenía que estar ahí. Nosotros en este mundo ahorita tenemos que estar aquí, no podemos irnos para otro lado. Usted no puede alistar maletas y decir me voy para Júpiter porque aquí está malo. No, o sea, tenemos que quedarnos aquí. Pero el apóstol Pablo, después de que habló, podemos ver qué fue la reacción de él, qué él hizo. Vamos a irnos al versículo 21, del 21 al 25. Amén. Dice: entonces Pablo, cuando hacía ya mucho que no comían, puesto en pie y en medio de ellos, dijo:
Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Greta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es cierto que comparezcáis ante César, y he aquí, Dios te ha concedido lo, todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me había dicho. Amén. Dios le da a Pablo una referencia. Dios le dice: usted no se va a morir, y ellos no se van a morir, porque usted tiene que ir a compadecer ante César. Amén. Entonces, esto que se está viviendo, esto que está pasando, nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Y es tiempo de que hagamos un alto nosotros, como hijos de Dios, nosotros como cristianos, hacer un alto en nuestra vida y recordar las promesas que el Señor nos ha dado. Y en base a esas promesas, nosotros sabemos que Dios va a bendecir este país. Al puro comienzo del año, el Señor dijo que Él iba a bendecir Costa Rica. Él dijo que Él iba a ordenar Costa Rica. Amén. Y Costa Rica es una sección del barco en el que estamos nosotros viviendo. Dios va a acomodar este mundo. Dice la palabra que el Señor no va a venir hasta que su gloria descienda, hasta que el tabernáculo de David sea restaurado. Amén. Son promesas por las cuales nosotros estamos tomados de la mano y de la confianza de Dios. Pero en medio de lo que estamos viviendo y de la promesa y del cumplimiento, nosotros tenemos que ver varias cosas. La primera cosa que nosotros tenemos que ver es nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición en la situación que estamos viviendo? ¿Estamos creyendo las mentiras del diablo? ¿Estamos creyendo que van a vender el país y que el país va a entrar en ruina y que todos vamos a entrar en ruina y en desesperación? ¿Estamos creyendo en que todo el mundo se va a enfermar y que aquí tienen que incrementarse los muertos y todo? Estamos creyendo en lo que Satanás dice, estamos creyendo en lo que vemos, estamos creyendo en esa tormenta, estamos creyendo en esos golpes que nos está dando las olas a nuestro barco. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición como hijos de Dios es venir y decir: es culpa de aquellos porque no votaron por aquel, es culpa de aquellos porque permitieron lo otro, es culpa... Y empezar a condenar y a hablar y a desatar palabras que no nos corresponden a nosotros desatar. Dice la palabra que cuando el apóstol Pablo vio que la tormenta se avecinaba, él guardó silencio. Habló cuando tuvo que hablar y calló cuando tuvo que callar. Él guardó silencio hasta que el Espíritu Santo viniera y le hablara y le diera una dirección. Amén. Entonces, nosotros en este momento tenemos que aprender cuál es nuestra posición. Nuestra posición es de orar, hermanos. Nuestra posición es de prepararnos. El apóstol Pablo se estaba preparando porque él sabía que iba a llegar el momento en que nadie iba a tener una respuesta para lo que se estaba viviendo. Iba a llegar el momento en que se iba a entrar un espíritu de terror, un espíritu de muerte, un espíritu de desesperación, un espíritu de angustia. Y alguien tenía que estar sereno, alguien tenía que estar conectado con el Padre para traer la respuesta que se necesitaba. Amén. Entonces, esa es nuestra posición en este momento.
Si yo vengo y yo quiero creerme un cristiano genial, entonces empiezo a decir, y en el nombre de Jesús, ahora el Señor va a traer el juicio, ahora el Señor va a hacer, y el Señor va a provocar para que ellos aprendan que hicieron mal. A mí se me está olvidando que yo declaro esa palabra, pero que yo estoy en el mismo barco. Si el apóstol Pablo hubiera pensado, bueno, con esta tormenta es mi momento de escaparme, voy a empezar a hacerle huecos al barco para que el barco se hunda y ellos se mueran, usted sabe qué hubiera pasado con el apóstol y con los seguidores de Cristo que iban en ese barco. Porque estaban en un mismo barco. No fueron partícipes de lo que se hizo. No fueron causantes de la tormenta. No provocaron la tormenta. Pero estaban ahí. Nosotros estamos en este barco. Nosotros estamos en este mundo. La única solución para salir de este mundo es que el Señor venga por nosotros. Pero hasta que Él no quiera, nosotros tenemos que cumplir el plan y el propósito por el cual estamos aquí. Amén. Nosotros tenemos que aprender el otro punto, que es nuestra influencia. ¿Qué influencia estamos haciendo nosotros en este mundo? Es que ve aquella iglesia como está de mal, ve aquella iglesia cayó, es que aquellos pastores no oran, es que aquellos... No, yo no estoy hablando de las demás congregaciones, yo no estoy hablando de las demás iglesias, yo no estoy hablando de denominaciones, yo le estoy hablando a la iglesia de Cristo que hoy está reunida y que está confiando en la palabra de Dios que Él está desatando a través de mi persona y principalmente al ministerio Siapamías. ¿Cuál es nuestra posición en Dios? ¿Cuál es nuestra posición en Dios? Dios, o sea, mi influencia en este momento no es provocar que haya un caos nacional y que todos los pastores se rebelen contra el gobierno y que hagamos un pleito para que abran las iglesias. No, esa no es nuestra posición. Nuestra posición es orar, influenciar los aires, influenciar las personas a las que podemos llegar para que tomen conciencia de que es tiempo de callar y de buscar la presencia de Dios más que nunca. Amén. No estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para decir que esto es culpa del presidente, que esto no es cierto, que esto es mentira, que esto se está aprovechando de esto y de lo otro. Ese no es nuestro punto. Nuestro momento es tener una influencia tan fuerte de restauración al ministerio de adoración y al ministerio de entrega al Señor. Esa debe ser nuestra influencia. Si la gente nos ve en la calle, la gente nos dice, es que cómo está todo, es que va de mal en peor, es que las cosas empeoran. No, un momento. Vamos a creer en Dios. Vamos a confiar en Dios, vamos a levantarnos y vamos a declarar la palabra del Señor, que Él nos bendice y que Él nos levanta. Hay que influenciar los que nos escuchan, hay que influenciar los que nos ven. No podemos ser parte del daño, no podemos ser parte de la tormenta. Tenemos que ser una respuesta de cambio, sabiendo que si este barco se hunde, nosotros estamos en él. Amén. Sabiendo que este barco es nuestro barco, donde el Señor nos plantó, donde el Señor nos puso, y tenemos que ser cuidadosos al hablar. Pero es que mejor que se muera aquel montón, porque hay muchos en el mundo. Sí, pero usted es parte de ese montón. Y usted también hace un número en este mundo.
Su familia hace un número en este mundo. Y tenemos que pedirle al Señor misericordia por mi familia, pero por mis vecinos, por las personas que están viviendo en mi mismo barco. Y con mucho más razón y con mucho más clamor por las personas que no conocen al Señor. Porque si yo hoy muero, yo voy a la presencia del Señor. Pero si muere un inconverso, es otra persona que se pierde por causa del pecado. Amén. Entonces, mi influencia tiene que ser a tal nivel de que yo pueda levantar al hermano que está caído. De que yo pueda restaurar la persona que hoy no quiere nada con el Señor. La persona que hoy tomó decisiones de apartarse de Dios con la... Se me fue la palabra. Pensando que puede tomar esto de excusa para darle culpa a Dios. Y entonces me aparté por lo que Dios está haciendo. Y caí porque como no me congrego, entonces caí en pecado. No, eso no es así, hermanos. Yo tengo que estar ahí para levantar a esas personas. No para juzgarlas, sino para restaurarlas. Amén. Y luego yo tengo que estar en este mundo para declarar. Usted sabe que cuando declaramos bendición, la bendición viene. Y cuando declaramos maldición, la maldición viene. Entonces, hay demasiada gente en este mundo declarando maldición. Hay demasiada gente en este mundo hablando cosas negativas. Pero entonces yo me tengo que parar y declarar la palabra. Yo me tengo que parar y no llenar el internet como lo hicieron cuando comenzó esto con el Salmo 91. No, declarar la palabra efectiva, hacer que el Salmo 91 tome vida y pueda traer vida a los demás. Dice la palabra que no hagamos vanas repeticiones. Todo el mundo comenzó con el Salmo 91 y a declararlo y a hablarlo como un rezo. Pero no entendieron la profundidad en ese salmo. No entendieron el corazón del rey David cuando él lo declaró. Cuando él declaró que pueden haber 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me van a tocar. Que puede venir la maldición más grande del mundo, pero si yo estoy al abrigo del Altísimo, ninguna plaga va a tocar mi morada. Pero yo declaro eso cuando yo veo que todo está bien. Yo declaro eso cuando yo veo que en China se están muriendo el montón de gente, pero en mi país solo se murió uno. Pero cuando se empiezan a morir más personas, cuando se empiezan a enfermar más personas, cuando empiezan las alertas naranjas, yo empiezo a meterme al mismo saco de todos. Y qué temor, qué miedo, qué angustia. Yo con esto no le estoy diciendo que usted no debe cuidarse. Yo con esto no le estoy diciendo que usted no debe de cuidar los protocolos y todo lo que se nos está pidiendo. De hecho, lo que se nos pide debería ser nuestra forma de vida. El respeto a los demás, la salud de limpiarnos las manos, todo esto debe ser una forma de vida. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que no entre y sea parte del terror colectivo que Satanás está trayendo. Que esas nubes que están en los aires volando, de muerte, de angustia, de terror, de espanto, no toquen su casa. Que usted pueda levantar la presencia del Señor, que usted pueda levantar ese zoar del Espíritu que cubra su casa. Pero que ese zoar sea tan grande que comience a expandirse, a llegar a su barrio, a llegar a su cantón, a llegar a su provincia, a llegar a su país,
a tocar los países vecinos y a tocar el mundo. Que por su oración, que por su clamor, el barco en el que estamos todos no se hunda. Que no seamos parte del problema, que seamos parte de la solución. Amén. Dice que no debemos ser parte del bullicio. El apóstol Pablo se quedó callado, todo el mundo gritaba y hablaba y lloraba y se lamentaba y él se quedó callado. Yo no tengo que ser parte de esa influencia, yo no tengo que hablar, es que si me quedo sin trabajo, es que qué hago para pagar mis deudas, es que qué hago si no me dan, es que no, el Señor va a tener el control de nuestra vida. El apóstol Pablo decía, hasta aquí me ha ayudado Jehová y aún añada. Amén. Vamos al segundo barco. El segundo barco es también muy importante. Y vamos a ir al libro de Jonás. Amén. Vamos a leer la palabra en Jonás 1. Jonás 1 nos habla de un barco muy importante. Podemos ver cómo Jonás era un profeta, o el Señor lo mandó a profetizarle al pueblo de Nínive, pero él no quería ir a profetizar. Él no quería ir a hablar, él no quería ocupar su tiempo en un pueblo que para él ya estaba condenado. Y él conocía a Dios. Él conocía quién era Dios y él sabía que si este pueblo entendía y clamaba en misericordia a Dios, Dios lo iba a perdonar. Entonces decidió irse para otro lugar. Decidió apartarse del llamado que el Señor le había hecho. Y podemos ver, para no leer todo el capítulo, para no tomar el tiempo en la lectura, podemos ver que el barco empezó también en tormenta. El barco en el que estaba Jonás. Este barco nos habla de nuestro ministerio, de nosotros como ministros, de nosotros como líderes. Estamos en el barco del ministerio. ¿Qué tan influenciable es usted en su ministerio? ¿Qué tan influenciable es usted para cambiar de decisión? Es que yo no puedo, es que Dios me habló, pero es que si yo hablo, la gente a mí me cansa, es que la gente no entiende, es que qué pereza con la gente. Mejor me voy para aquel barco. Mejor cambio de rumbo, mejor cambio. ¿Sabe? Con solo una decisión que usted tome, él iba a cortar el plan divino que Dios tenía para el pueblo de Nínive. Pero en el barco en el que él estaba, que el barco era su ministerio, como nosotros somos un ministerio, su cambio de actitud, su cambio de carácter, su cambio de decisión, su apartarse de Dios, no va a traer un cambio negativo solamente a su vida, sino va a influenciar a todos los que le rodean. Jonás estaba escondido. Jonás estaba en lo más profundo del barco, escondido. Pero la tormenta y la opresión vino sobre todos los que lo rodeaban. Y comenzaron a perder cosas. Comenzaron a botar cosas por la borda para ver si acaso. Muchas veces cuando nosotros no cumplimos nuestra parte en Dios, nuestra parte en el reino, comenzamos a provocar que el ministerio en el que el Señor nos ha plantado comience a tener formas negativas, comience a tener influencias negativas, comience a bajar. ¿Por qué? Porque yo soy parte, yo tengo que entender y yo tengo que aprender que nosotros somos parte.
y no la parte en la que somos tan importantes de que desafiamos a Dios, como lo hizo Jonás. Es que no, yo me molesté con Dios, dice la palabra que Jonás dijo, yo me molesté, por eso me fui, porque sabía que tu misericordia era tan grande, que si ellos cambiaban su corazón, tú los perdonabas. Nosotros no podemos comprender que nuestro ministerio es de restauración. Nuestro ministerio, sea cual sea su llamado, sea cual sea su ministerio, usted está para restaurar. Usted está para edificar. Estamos para volver a dar nuevos comienzos a las personas. Como yo le digo muchas veces a ustedes, si usted da un paso, es un paso que valió la pena. Es un paso adelante en el cual usted creció. Siga caminando. Yo no le voy a decir, usted tiene que caminar, usted tiene que ponerle, usted tiene que ayunar, usted tiene que vigilar. No, solo camine, solo de su mayor esfuerzo. Solamente no cuestione a Dios. No cuestione a Dios, no cuestione lo que Dios a usted le ha hablado, no cuestione lo que Dios a usted le ha enviado a hacer. No lo cuestione. Ahorita nosotros estamos y tenemos un pueblo muy separado en lugares. Tenemos personas en Río Frío, tenemos personas en Cartago, tenemos personas en San José, tenemos personas en Tibás, tenemos personas en Heredia. Tenemos personas por todo lado. Yo no cuestiono a Dios. Yo no le pregunto a Dios, perdón, tenemos personas en Alajuela, me faltaban los de Alajuela. Yo no le pregunto a Dios, Dios, ¿cómo tú vas a hacer para reunirnos en un solo lugar? Eso no es mi problema. Dios ha traído a las personas. Dios nos ha hecho un equipo. Dios nos ha hecho un ministerio. ¿Cómo Dios reúna este ministerio en un solo lugar? Yo no lo sé. Y si Dios va a abrir varios lugares para ordenar el ministerio, tampoco lo sé. Pero solo sé una cosa. Yo me voy a parar delante de ustedes siempre que pueda y les voy a decir, este es el plan perfecto de Dios. Amén. Yo no les voy a decir a ustedes, ves que la palabra que el Señor a ustedes les dio hace un año, de que iban a tener casa propia, de que iban a tener bendición en su trabajo, de que iban a tener ayuda, no voy a decir como dicen los jovencitos hoy en día, aborten misión. No, no aborten misión. Creamos que esa es la palabra que el Señor nos dio. Porque Dios no cambia, porque si Dios lo prometió, Dios lo cumple. ¿Cómo lo cumple? No es su problema, no es mi problema. Solamente creamos. Solamente creamos que Dios lo va a hacer. Solamente creamos que Dios tiene las cosas bajo control. Si Dios le dijo a usted que usted iba a ser un ministro en la iglesia y que usted iba a dar discipulados y que usted iba a hablar la palabra, usted no diga ahora, es que yo no puedo. Porque si es como Moisés, que no podía hablar, Dios va a poner a alguien para que hable, pero usted va a dar la palabra. Amén. Porque Dios va a cumplir la palabra. Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Es que mi tiempo pasó. Es que, vea, ya ha sido mucho tiempo. Ya yo he llorado mucho. Ya yo he sufrido mucho. Yo cada vez pierdo más de lo que gano. Bueno, tal vez tenías muchas cosas que estaban haciendo muro en tu vida para que tú avanzaras y todas esas cosas tenían que ser quitadas y tú comenzar de nuevo. Pero que viene lo nuevo, que viene el propósito de Dios, viene el propósito de Dios. Viene la palabra de Dios, viene la honra de Dios.
Dios está recogiendo cada una de tus oraciones. Dios está contestando cada una de tus peticiones. Dice la palabra que cuando nosotros comenzamos a orar, la respuesta ya viene de camino. Pero yo tengo que creer en esa palabra. Yo tengo que tener una convicción de lo que Dios dice. Es en Él sí y en Él amén. Porque dice la palabra que Él no pudo jurar por ningún otro, sino que juró por Él mismo. ¿Y usted sabe cuándo un juramento se rompe? Cuando el que juró muere. Y si tenemos un Dios eterno, un Dios que no muere, entonces el juramento que Él hizo por su nombre jamás se va a terminar. Ese juramento se va a cumplir en nuestra vida. Pero yo tengo que pararme. Yo tengo que saber en qué barco yo estoy. Yo no estoy en un barco donde Dios me llamó cuando era jovencita y yo serví cuando era joven y trabajé en el ministerio y traje a muchas personas a los pies de Cristo. Pero ya pasó. No, ya no pasó. Ahora tienes que vivir la gloria postrera. Ahora es que tienes que vivir la gloria postrera. Ahora es que tienes que dar más que lo que diste antes. Ahora es que la presencia del Señor se tiene que manifestar más en tu vida que lo que se manifestó antes. Porque antes tenías que estar tomando de la palabra y apuntando y haciendo estudios para poder dar la palabra. Pero ahora esa palabra se ha hecho viva en ti y puede fluir de ti. Amén. Tenemos que aprender. Este barco Jonás entendió. Y Jonás le dijo a la gente, no, un momentito, tírenme al agua, sáquenme de su barca, porque yo estoy causando todo este destrozo, porque mi irresponsabilidad, porque mi falta de seriedad, porque mi falta de compromiso los está arrastrando a ustedes. Y tuvo que ser apartado. Muchas veces nosotros decimos, Dios, pero ¿por qué esta soledad que siento? Dios, pero ¿por qué me siento tan solo? ¿Por qué busco ayuda? ¿Por qué clamo? ¿Por qué? Y estoy solo. Porque estás en el estómago del pez. Hermano, estás en el estómago del pez. Por eso todo te huele feo. Por eso solo hay oscuridad. Por eso solo hay soledad. Porque Dios te apartó para tener un tiempo contigo. Un tiempo en el que no ha pasado ese tiempo, déjeme decirle, espere porque tiene que pasar. Porque todos tenemos que tener un tiempo a solas de confrontación con Dios. Y que Dios nos diga, ahora sí, madura, levántate, esfuérzate. Y cuando nosotros vencemos ese tiempo, no es que las cosas van a ser perfectas toda la vida, pero van a ser más fáciles. Porque yo voy a saber quién soy yo en Dios. Pero voy a saber quién es Dios en mí. Así que si tú tienes pausa en tu ministerio, si tú sientes que el ministerio ha tenido pausa, que tú le has dicho, Dios, dame un tiempito. Cuando yo me senté, yo le dije al Señor, voy a tomar un año sabático para pensar las cosas, para meditar en lo que estoy haciendo, en lo que voy a hacer, para ver si quieres que yo vuelva al ministerio. Fue cuando nuevo el ministerio. Porque el Señor me dijo, ¿tú quieres aprender? ¿Tú quieres saber qué quiero yo para ti? Bueno, aquí lo vas a saber. En el campo de batalla, con las personas. Vas a entender cuánto amas cada vida, cuánto amas cada corazón, cuánto amas el rebaño.
y volví a comenzar. No de cero, porque ya traía, pero sí volví a comenzar. Y se han unido las personas que por muchos años han estado conmigo y me di cuenta que no había perdido el pasado, que el trabajo que había hecho en el pasado hoy está presente. Pero hoy hay un nuevo aliento, hoy hay un nuevo caminar. Y hoy yo sé en qué barca yo estoy. Amén. Y yo puedo saber que mi barco tiene que ir con rumbo a aquellos Nínives. Aquellos Nínives que están allá esperando una palabra de aliento, no una palabra de juicio, no una palabra de condenación. El Señor no le mandó a decir a Nínive que ellos por estar en pecado, por estar mal, por estar los iba a condenar y punto. No, les mandó a decir que cambiaran su corazón. Nosotros no estamos llamados a condenar a nadie. Nosotros estamos llamados a hacer un cambio de corazón, a hacer un cambio de rumbo, a recordarle a las personas para qué nacieron, para qué están, para qué viven. Yo no tengo que recordarle a una persona que está en pecado porque está en pecado y sabe que está en pecado. Tengo que recordarle a esa persona que tiene un propósito en Dios, que tiene un llamado. Recordarle que su situación no es para muerte, sino que es para vida, que es para levantamiento. Ese es mi ministerio. Esa es mi barca, esa es la barca que yo tengo que encaminar. Jonás, para llegar a Nínive, tuvo que tomar un barco, pero tomó el barco correcto. Ya no tomó el barco que lo separaba del llamado, que lo separaba de donde Dios lo había puesto, que lo separaba de su vocación en Dios. No, tomó el barco hacia donde él tenía que ir. Por eso, hermanos, es que vivimos procesos. Si Job desde el principio hubiera tomado el barco indicado, si Job desde el principio hubiera tomado el barco hacia donde tenía que ir, Jonás no hubiera pasado todo lo que pasó. Así que si usted le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué me duele tanto el proceso que estoy llevando? Déjeme decirle que saque su brújula espiritual y que vea hacia dónde usted va. Que vea si usted cogió el barco equivocado y está cogiendo el camino contrario hacia donde Dios lo llamó. Eso le está provocando a usted un proceso. Y déjeme decirle que cuando usted se dé cuenta que cogió el barco equivocado, usted tiene dos opciones. O pegar contra una isla y salvarse, y que alguien lo recoja ahí por misericordia de Dios, o caer en la boca de un pez y ser procesado. El proceso, hermanos, depende de mi decisión. El caminar en Dios, el que se atrase el llamado o el que se adelante el llamado, el que Dios no me use o el que Dios me use, depende de mi caminar, depende de donde yo esté, depende de mi posición y depende de mi amor al llamado en Dios. Amén. Podemos ver también el tercer barco y lo encontramos en el libro de Marcos. Marcos 4:35. Podemos ver
este otro barco. Dice la palabra, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Quien lo dijo fue Jesús, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Amén. Podemos ver en nuestra vida cómo hay barcos donde estamos que no queremos estar. O que no tenemos opción si estamos o no estamos. Que es este mundo. Aquí no podemos decir si queremos estar o no, tenemos que estar. Está el barco, que es nuestro ministerio, que es una decisión, pero está el barco más importante. Y es el barco donde nosotros trasladamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál sería ese barco, hermanos? Ese barco es este. Ese barco somos nosotros mismos. Nosotros mismos que cuando vemos que Jesús está ahí y que está pasivo y que no lo escuchamos y que vamos y le reclamamos, ¿pero qué? ¿No ves que estoy mal? ¿No ves que vamos a perecer? ¿No estás viendo la tormenta sobre mi vida? Cuando somos nosotros los que no tenemos una activación de esa presencia. Amén. No tenemos una activación. No entendemos que este barco es nuestra vida, es nuestro trayecto hacia la presencia de Dios. No sabemos que hay miles de barcos. Dice que había muchos barcos alrededor, pero solo en un barco estaba Jesús. Hoy a nosotros nos están rodeando miles de barcos. Y la gente dice, es que ahora todos claman a Dios, ahora todos tienen a Dios en su boca. Sí, hermanos, pero ¿cómo tienen a Dios en su boca? ¿Con qué creencia tienen a Dios en su boca? ¿Para salvación de la tempestad? Cuando Jesús habló y Jesús paró la tormenta, todos los demás barcos se vieron tuvieron la bendición que tuvo el barco en el que estaba Jesús. Todos los demás barcos recibieron lo mismo, pero no en todos estaba Jesús. No en todos los barcos estaba Jesús. Podemos orar y podemos declarar, pero tienes que entender que si tú eres un barco de los que están a la par de los que tienen a Jesús, o eres el barco que tienes a Jesús. No es lo mismo. Yo me imagino que todas las demás barcas le gritaban a esa barca, despierten, despierten al maestro. Ustedes tienen al maestro, despiértenlo. Pero en la barca donde estaba Jesús, ellos pudieron llegar y moverle, y mover las aguas, y decirle, Jesús, levántate, ayúdanos. No es lo mismo que las personas pongan en un Facebook, que las personas digan, Dios te bendiga,
yo reprendo, yo ato, yo corto, yo no acepto. Palabras más, palabras menos, hermanos. Cuando esas palabras no tienen vida de redención y no tienen la autoridad de hijos, esas palabras son palabras. Pero usted y yo tenemos que entender que tenemos autoridad de hijos y que la palabra a mí me dice, ve y ora y serán sanos. Declara la palabra y recibiréis. Esfuérzate y recibiréis. Levántate y anda. A mí la palabra no me dice, pregúntele a Dios si es la voluntad de Él que yo sea bendecido. No, dice que somos bendecidos. Dice que somos hijos. Dice que somos real sacerdocio. Dice que somos nación santa. Dice que somos pueblo escogido por Dios. Amén. Eso a mí me dice la palabra. La palabra a mí no me dice que yo soy parte de un paquete donde yo tengo que pedir a ver si Dios quisiera hacerlo. Amén. Habían miles que querían entrar al estanque de Siloé. Habían miles, pero hubo uno. Hubo uno que hizo historia. Hubo uno que cambió la historia de ese estanque. Y fue al que Jesús le vio el corazón. Al que Jesús le tocó. ¿Qué historia va a hacer usted? ¿Qué cambio va a hacer usted en su vida? ¿Qué cambio? Tenemos que aprender, hermanos, a caminar en Dios como uno solo. No a decirle a Dios, Dios, ven y camina conmigo por este lado. No, sino decirle, Dios, ¿por qué lado tú quieres que caminemos? No venir y decirle, Dios, necesito que tú cambies. No, Dios, que tú necesitas que yo cambie. Que tú necesitas que yo haga. ¿Qué actitud yo debo tomar? Este es tu barco. Pero un barco no maneja al capitán. El capitán maneja el barco. Y nosotros no hemos entendido eso. No hemos entendido eso. Dios es nuestro capitán. Y cantamos, Dios es nuestro capitán. Dios es nuestra guía. Dios es nuestro refugio. Pero cuando se nos mueve el barco, cuando nos desestabilizamos un poquito, entonces comenzamos a ver, hey, Dios, ¿en qué estás? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Qué te pasa? ¿No estás viendo que estoy mal? ¿No estás viendo que perezco? Hermanos, cambiemos de actitud. Cambiemos de actitud. Comencemos a tomar la actitud que nosotros tenemos que tomar. En el primer barco, en el segundo barco, en el tercer barco. No podemos hundir al mundo, hermanos, porque nosotros no tenemos salida. Tenemos que aprender a salvar este barco. Y la palabra dice que caerá el sol sobre justos e injustos. Pero yo oré para esto. Sí, oramos para esto. Oramos para que el Señor nos bendiga. Oramos para que el Señor nos levante. Pero cuando oímos una media noticia, cuando alguien saca ahí un chisme de que se va a firmar tal cosa, ¿vio? Ya se firmó. Y ahora, ¿y dónde están las leyes? No, oremos.
Seamos escritores de leyes. Cambiemos nosotros las leyes. En oración, en palabra, en súplica. Tengamos un cambio radical. Pero aprenda que tenemos que ir cambiando poco a poco. Primero tengo que cambiarme yo, como el barco que lleva la presencia. Primero tengo que ubicarme yo como el barco que lleva el dador de la vida. Tengo que cambiarme yo como el barco que lleva la solución. Hay miles de barcos que tienen la solución, pero mi problema no son los miles de barcos. Mi problema soy yo. Mi cambio principal soy yo. Yo tengo que cambiar para poder orar para que otros cambien. Hay un cambio. Hay un cambio que solo yo puedo hacer. No las hacen las leyes, no las hace el gobierno, no las hace el mal gobierno, no las hacen porque aquellos no votaron por el que yo quería. No, la palabra a mí me dice que Dios es el que pone y quita reyes. Pero pensamos que estaba en nuestras manos poner y quitar. No oramos, no le pedimos al Señor que el temor de Jehová viniera y que hiciera lo correcto. Mientras nosotros no pongamos al Señor Jesús en primer lugar en nuestras vidas y en nuestras decisiones, no lo podremos poner en nuestro ministerio. Y si Dios no está en nuestro ministerio, jamás vamos a hacer influencia para este mundo. No podemos, porque tenemos que tener la unción y la revelación de la salvación de Cristo para poder restaurar este mundo. Pero si yo no me aguanto a mi vecino que está a mi lado, menos me voy a aguantar los países que están haciéndole el daño al mundo. Amén. Tenemos que aprender eso. No podemos ignorar nuestro ministerio como barco de salvación de otros. Nuestro cuerpo es nuestro barco de salvación, pero nuestro ministerio es el barco de salvación de otros. Cuando yo clamo, cuando yo hablo, cuando yo declaro palabra, cuando yo le pregunto a aquel hermano y le doy la mano y lo levanto, nosotros no tenemos otra salida más que la presencia de Cristo. Amén. Podemos ver que nosotros no podemos descuidarnos. Si tú te descuidas, Satanás va a venir. Y Satanás va a tomar tu vida. Y Satanás va a tomar el control. Y Satanás va a tomar tu entorno. Y Satanás va a tomar todo cuanto tú eres. Amén. Así que podemos hacer un resumen para terminar. Podemos ver la presencia de Dios. Si tú quieres ver la presencia de Dios en este mundo, primeramente tienes que ver la presencia de Dios en tu vida. Podía haber un día de estos un mensaje que dicen que un hombre venía por el campo, venía por la montaña y lo picó una serpiente. Y donde lo picó la serpiente, él le dio tanto temor que él vino y cortó su mano para que el veneno de la serpiente no lo matara. Y dice que llegó al hospital y llegó y dijo, tuve que cortarme la mano porque el veneno de la serpiente me iba a envenenar y me iba a morir. Entonces me corté la mano. Y cuando hicieron las investigaciones y revisaron,
lo que tenía a la mano que él había cortado, se dan cuenta que la serpiente no era venenosa. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que perecemos y cortamos el plan de Dios para nuestra vida y cortamos parte del propósito de Dios en nosotros, simple y sencillamente porque no conocemos qué tan venenoso es el dardo que Satanás nos tiró? Entramos en terror, entramos en temor y actuamos simple y sencillamente porque la serpiente tiene veneno, cortamos. Satanás destruye, cortamos. Y no sabemos qué tan letal era el ataque de Satanás. Qué tan letal en contra nuestra. Hoy yo te digo, estás entrando en una temporada, estamos en una temporada de transición. La semana pasada el Señor nos hablaba. ¿Quién cree y quién puede decir hoy, yo creo que el tiempo de prueba está pasando y que viene la restitución de parte de Dios? ¿Quién lo cree conmigo? Sí, pero ¿cómo quedó el mundo? ¿Pero cómo quedó el daño? ¿Pero cómo quedaron las iglesias? ¿Pero cómo quedó? No, yo no le estoy hablando de que haga un recuento de los daños. Le estoy hablando. ¿Qué quiere usted recibir? ¿O qué profetiza usted que viene para este nuevo tiempo? ¿Qué viene para esta nueva temporada? ¿Voy a seguir creyéndome lo que Satanás me dice? ¿Voy a seguir viviendo con el temor? ¿Me embarga día a día? ¿Voy a seguir viendo las noticias que me hunden en depresión? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actitud voy a tomar? No me puedo seguir hundiendo en mi dolor, no me puedo seguir hundiendo en mi frustración, no me puedo seguir hundiendo en mi enfermedad. Yo tengo que declarar este dolor que me está rodeando, esta tribulación que me está rodeando, esta enfermedad que me está quejando, yo la reprendo. Pero en el momento que yo digo, es que mi enfermedad, es que mi tribulación, es que mi dolor se hace propio tuyo. Es tuyo y Satanás no te va a quitar, Dios no te va a quitar nada que sea tuyo. Si es tuyo, guárdalo. No, no es mi enfermedad, no es mi depresión, no es mi soledad. Es una leve tribulación momentánea. Y usted me dirá, hermana, ya es de todos los jueves declarar esta leve tribulación momentánea trae mayor peso de gloria. No me voy a cansar. Si a usted lo cansa declarar esa palabra, déjeme decirle que no le está produciendo y no le va a producir nunca mayor peso de gloria. Pero yo sé, y cada vez que yo digo que esta leve tribulación momentánea está produciendo en mí mayor peso de gloria, es porque yo estoy llenando el depósito de mi espíritu, porque yo me estoy llenando de la presencia, porque yo estoy declarando, porque yo estoy comiendo palabra, porque yo estoy comiendo la profecía, yo estoy comiendo el alimento, yo estoy comiendo lo que nutre mi espíritu. Y con esto no le estoy diciendo que yo no he sentido ese espíritu de temor que anda en los aires, porque yo no le voy a decir que no he sentido ese espíritu de depresión que anda en los aires. Pero que yo lo sienta, yo lo desato de mi vida, yo lo corto de mi vida, yo lo boto de mi vida y declaro que ese
leve temor que pasó va a producir en mí una mayor libertad para adorar al Señor. Va a producir en mí una nueva libertad, va a traer un nuevo nacimiento, va a traer un nuevo fruto. No que no lo vivimos, sí, porque pasa, porque es un espíritu, porque se siente en los aires, porque la gente habla, porque se dan palabras negativas, porque se da, y eso se siente. Sea cierto o no sea cierto, hay un espíritu que está tomando ventaja de lo que está pasando en el mundo. Pero yo tengo que declarar que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que mejores cosas el que vino a redimir mi vida que el que vino a burlarse de mí. Amén. Yo tengo que declararlo. Yo tengo que declarar fortaleza todos los días de mi vida. En el discipulado ayer yo les preguntaba y yo les decía, ¿ustedes saben cuántas veces en la palabra menciona la palabra misericordia? Valga la redundancia. ¿Cuántas veces se menciona la palabra misericordia? 365 veces. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es una para cada día del año. Y dice la palabra, y aún añada. Y aún añada. Tenemos febrero que tiene un día de más. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende usted eso? Que si Dios quiere, mañana amanecemos con 5 días más en el calendario. O amanecemos con los días más largos. Los hizo más cortos por amor a nosotros. Usted sabe lo que es haber vivido estos 3 meses en la casa hace 25 años atrás, cuando los días eran tan largos. Yo creo que hubieran sido como 1 año y medio, 2 años de ahora. Amén. Yo tengo que aprender eso. Dice la palabra que por mis le reclamamos, Dios, es que estos días ni nos alcanzan, es que los días se van como agua, es que los días no rinden, es que sí, por amor a usted, porque si ya no aguanta 3 meses de días cortos, ¿qué sería de nosotros en 3 meses de días largos? Dios te ama, Dios te trata con misericordia. Las tormentas que nos golpean, los ciclones que vienen y nos revuelcan, es para que nosotros despertemos. Es para que nosotros nos ubiquemos. Es para que nuestro enemigo sepa quiénes somos nosotros. Porque Pablo dijo, viene gran tormenta. Y si la tormenta no hubiera venido, ellos no hubieran entendido quién era Pablo. Si esto no hubiera pasado en este mundo o en este país, no hubiera pasado lo que está pasando, el pueblo no hubiera creído que era verdad la palabra que el Señor habló. Y de la palabra que el Señor nos dijo que tuviéramos cuidado. Pero ahora nosotros tenemos que orar para que el pueblo entienda a la hora de tomar nuevas decisiones. Amén. No es llegar y decirles, vio, yo se los dije, vea lo que pasó, vea. No, esperen el tiempo. Esperen el tiempo. Y Dios mismo va a traer la revelación. Dios mismo va a traer la ubicación de cada persona y va a traer la victoria. Yo hoy creo que Dios está preparando nuestra iglesia física, nuestro templo para congregarnos. Yo lo creo.
y yo lo tomo y es mi monte y yo le digo, Señor, dame ese monte, dame ese monte y vamos a conquistarlo. Vamos a conquistar esas personas que están alrededor de Heredia, alrededor de San Joaquín, alrededor de Santa Marta, alrededor de Santa Cecilia, alrededor de Mercedes Sur, Mercedes Norte. Dame ese monte. El Señor, si quiere que levantemos Tibás, bueno, dame ese monte. Vamos a ir donde el Señor quiera. Vamos a pararnos como el Señor quiera. Pero tenemos que ser buenas barcas para que las personas, cuando se paren en nuestra barca, no se hundan junto con nosotros. Para que nosotros no nos vayamos junto con la tormenta. Pablo les dijo, tranquilo, yo les dije que esto venía. Pero Dios dijo que yo tenía que estar hablando allá, en aquel lugar, con aquella persona. Yo tenía una reunión con César, entonces ahí voy a estar. Así que no nos vamos a morir por mí, porque yo tengo algo que ir a hacer, porque yo no he terminado. Así que tranquilos, ahorita vamos a caer a una isla, ahorita el Señor nos acomoda. Amén. ¿Cuántos pueden pararse hoy y decirle, Señor, que no importa la tormenta que estamos viviendo hoy? Y no importa esos huracanes, esos remolinos, todo esto que se nos está viniendo encima y que nos está moviendo y que nos está sacando muchas veces de nuestra posición. Pero sabemos que tenemos que ir a hacer algo allá. Sabemos que tú nos llamaste y que tú nos diste una palabra y que tú dijiste que íbamos a conquistar ese lugar. Y lo vamos a tomar. Y lo vamos a conquistar. Y vamos a levantar pueblo y vamos a levantar el tabernáculo caído de David en ese lugar. ¿Cuántos pueden tomarlo? ¿Cuántos pueden tomar seriedad en el asunto de las cosas de Dios? ¿Cuántos pueden pararse en la brecha hoy y decir, yo soy la persona que el Señor necesita? Yo no me siento capaz. Yo no siento que pueda. Yo siento que me falta mucho, pero aquí estoy. Señor, capacítame. Tal vez lo normal en otros no es normal para usted. Tal vez lo que es necesario para otros no es necesario para usted. Saúl jamás hubiera ido a la guerra sin su cobertura, sin su armadura. Pero David no pudo ir a la guerra con eso. ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que usted necesita? Es que yo necesito aquello que tiene aquel hermano. Es que yo necesito aquella protección. Es que no, tal vez no lo necesitas. Solamente necesitas 5 piedras lisas en tu mano. Y aún más necesitas saber quién es tu Dios. Y quién es el Dios de este pueblo. Y quién es el Dios de tu vida. Y quién es el Dios de tu parentela. ¿Quién es el Dios? Es que ya mi familia me tiene cansada. Es que mi familia solo hace lo incorrecto. Es que No, ¿quién es el Dios de tu casa? ¿Quién es el Dios de tu familia? Sabes, tienes que arrebatar lo que tú tienes, lo que tú quieres, lo que tú sabes que Dios te ha dado.
Hay un niño que a mí me tiene impresionada, yo a él lo amo y yo sé lo que Dios tiene para él. Hace un año exactamente Dios le dio una palabra a Matías y le dijo que aún siendo niño iba a cautivar el corazón de Dios y iba a ser un ministro de la palabra. Ayer comenzamos un discipulado para adultos y entre las tareas de los adultos me llegó la tarea de Matías. Él toma su posición, él toma lo que Dios le dijo. Él sabe quién es él en Dios. Un niño de 9, 10 años, no sé cuánto tiene Mati, pero por ahí anda. Es un niño con llamado. Hermano, yo siento la presencia del Señor en este lugar. Yo siento la urgencia del Señor en este lugar. Que te dice hoy, tú tomas hoy tu llamado. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición en Dios? En medio del discipulado yo hago una pregunta y oigo la voz de Mati. Él estaba en el discipulado. Tú arrebatas lo que es tuyo. Tú arrebatas lo que el Señor tiene para ti. Es tiempo, hermanos, de alabar al Señor en tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo de pararnos como una iglesia del Señor. Es que, hermana, cuando tengamos 500 miembros, no, el Señor te llama a ti hoy y me llama a mí hoy. Y si yo te hablo a ti es porque eres una iglesia forzada y valiente. Porque has pagado un precio. Has pagado un precio delante de Dios. Es que mis hijos, vea cómo están mis hijos. Sabes, hermana, tus hijos tienen palabra y tienen promesa de Dios. Y tú no cerrarás los ojos hasta que veas a tus hijos alabar al Señor. Y aún más los disfrutarás en su presencia. Pero tenemos que creer y tenemos que pararnos. Dejemos de acariciar el pecado, hermanos. Dejemos de estar tranquilos esperando que la gloria del Señor descienda solo porque sí. Solo porque Él nos ama. Él quiere que nos levantemos. Él quiere que guerriemos. Él quiere que tomemos nuestra posición. Oh, hermanos, levántense en el nombre de Jesús. Levántense, tomen su posición. Dejen de estar buscando las cosas del mundo. Dejen de estar buscando que si Dios te tiene una pareja, si Dios no te tiene pareja, si Dios quiere un hijo, si Dios no quiere darte un hijo, si Dios te da, si Dios te quita. No es tiempo, hermanos, esos son cosas que Dios va a añadir en el camino. Busca primero el reino de Dios. Es tiempo de buscar el reino de Dios. Es tiempo, hermanos. Ya dejemos de jugar. Ya dejemos de pararnos a ver quién hizo mal, quién hizo bien. Dejemos de juzgar. Clamemos por la presencia del Señor. Clamemos por la presencia del Señor. Dice que la gente estaba alrededor del estanque esperando que descendiera un ángel y moviera las aguas. Pues déjeme decirle que sus aguas se están moviendo hace mucho tiempo. Y
tú no has hecho nada por moverte a hundirte en esas aguas del Espíritu. Te hundes en los problemas, te hundes en las dudas, te hundes en los conflictos, te hundes en las noticias, pero no te hundes en la presencia. Tenemos tiempo para ver de todo, menos para ver la palabra del Señor. Menos para buscar, menos para tener entrega con el Padre. Es tiempo de ser provocadores. Es tiempo de sacar a las personas de su confort y de que ya dejen de estos voy a viajar, voy a conocer, voy a hacer. Y Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a caminar como Dios quiere que tú camines? ¿Cuándo vas a mover tu corazón para buscar la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo vas a entender que Dios no quiere que tú peques? Aunque Él te perdone, Él no quiere que tú peques. Él no quiere que hagas lo incorrecto ya más. Él no quiere que sigas escondiéndote para no hacer lo que tienes que hacer. Él no quiere que sigas poniendo pretextos y que sigas buscando a ver cuál está mal y cuál está peor que tu vida para sentirte mejor. Él quiere que tú te pares y que tú digas, este problema es mi problema y yo lo voy a solucionar con Dios. Es mi deber provocar la presencia de Dios. Es mi deber salir del confort o salir del dolor y provocar a Dios. Provocar que Él haga, provocar que Él nos levante. Levanta tus manos, dile, Señor, aquí estoy. Padre, yo pongo a este pueblo delante de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú le provoques, Señor. Que tú le provoques a levantarse, Señor. Que tú le provoques, Señor, a tomar en serio tu palabra, Dios. Padre, que salgamos ya de tanto pretexto y de tanta ruina y de tanta miseria espiritual. Y que tomemos la decisión de levantarnos al pie de guerra y de decir, Satanás no va a seguir marcando mi caminar. Satanás no va a seguir marcando mis pasos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, enséñanos a madurar, enséñanos a caminar, enséñanos a buscar tu palabra, enséñanos a buscar el temor de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos entender que si tenemos soledad es porque estamos lejos de ti, Señor. Porque si tú estás con nosotros, no estamos solos. Está tu protección, está tu compañía, está tu cuidado, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, enséñanos, Dios. Enséñanos, Dios, a vivir para ti, Señor. Enséñanos a caminar para ti, Señor. Dios, enséñanos que cuando caminamos rectamente contigo, Dios, todo lo demás es añadidura, Padre. Enséñanos, Señor, que si hay cosas necesarias en este mundo, Señor, tú las agregas, tú las ordenas y tú las pones, Señor. Padre, tú pones personas idóneas, Señor, a nuestro lado. Pero tú quitas personas nocivas de nuestro lado, Padre. Oh Dios, tú nos guías, tú nos proteges, tú nos levantas, Señor. Padre, tú ordenas nuestro caminar, Padre.
En el nombre de Jesús, yo ahora te pido, Señor, que cada uno de los que está viendo, Señor, Padre, que la hermana, Señor, que puso una petición, Señor, por su hijo, Dios. Padre, que ella pueda ver, Señor, su palabra, Señor. Tu palabra cumplida en su petición, Señor. Y que pueda venir un levantamiento, Señor, para cada familia, Señor. Dios, que nuestra barca, Señor, al nosotros activar, Señor, tu presencia en nosotros. Padre, que esas barcas que nos rodean, que son nuestros familiares, Señor, comiencen a tener un levantar, Señor. Comiencen a tener el temor de Jehová. Comiencen a buscarte, comiencen a anhelarte, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que seamos, Señor, provocadores de tu gracia, que seamos provocadores de tu salvación, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que aún sin abrir la boca, Señor, que aún sin abrir la boca como lo hizo Pablo, Dios, podamos ser ese ejemplo, Señor, podamos provocar salvación, podamos provocar vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, confróntanos, Señor, a lo malo que estamos haciendo, Señor. Confróntanos, Señor, y guíanos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Levanta, Dios, ahora un pueblo. Levanta un pueblo de guerra. Levanta un pueblo, Señor Dios. Como levantaste, Señor, ese pueblo a Gedeón, Señor. Que Gedeón pensó que eran miles los que iban a ir a la guerra con él, Señor, y tú solamente dejaste 300, pero los 300 que dejaste, Señor, fueron sin temor, fueron sin pasado, fueron sin angustia, fueron, Señor, confiando a lo que iban, Señor. Padre, que así, Señor, Dios, tú levantes hoy un pueblo, Señor, guerrero, un pueblo, Señor, que sepa cuál es su posición en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo ahora bendigo, Señor, cada persona que nos está oyendo, Dios. Yo bendigo cada familia. Yo bendigo cada vida, Señor. Pero bendecimos, Señor, este país, Señor. Nos unimos, Señor, a bendecir este país, Señor. Padre, que toda mentira del diablo, que todo trabajo de Satanás, Señor, que todo lo que Satanás está confabulando, Señor, en lo oculto, Señor, pueda salir a la luz, Señor, y que tú cumplas tu palabra, Dios, de redimir este país, de guardar este país, Señor. Padre, porque creemos, Señor, que así como tú has guardado Costa Rica, Señor, tú lo seguirás guardando, tú seguirás teniendo el cuidado de este país, Señor. Oh Dios, y así del mundo, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Padre, Centroamérica, Dios, mira cómo está siendo afectada, Señor. Guarda, Padre, Centroamérica, Dios, guarda Europa, Asia, Señor, Norteamérica, Suramérica. Señor, guarda este mundo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, cubre, Señor, hasta el último rincón, Señor Dios. En el nombre de Jesús, que venga un renacer, Señor, que venga un nuevo comienzo, que venga, Señor, ahora, Dios, la unción de tu gracia, Señor, y que la gloria postrera, Señor, sea derramada, Señor, sobre este mundo, Dios, y que el tabernáculo caído de David, Señor, pueda ser restaurado, Señor, que esa adoración genuina, Señor, pueda venir, Señor, sobre este mundo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, pero que nosotros seamos provocadores de cambio, Dios. Que nosotros seamos provocadores de cambio, Señor. Padre, que la unción, Señor, y que el mover, Señor, Padre, comience de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, permítenos ser parte, Dios, de ese avivamiento. Permítenos ser parte, Dios, de ese mover, Dios. Pedimos, Dios, glorifícate, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Le damos la gloria y la honra al Señor.
bendigo su vida, bendigo su corazón y declaramos la palabra del Señor. Declaro que la paz del Señor viene sobre su vida. Le digo a los de la congregación que el próximo sábado vamos a acomodarnos para tener un ratito de acción de gracias al Señor por este primer aniversario que el Señor nos ha dado, por este nuevo comienzo, por este nuevo respirar. Vamos a tener una reunión pequeñita en Zoom. Vamos a tratar por esa aplicación para hacerlo un poco privado, para que todos podamos participar, para que alisten una palabra de bendición para ese día, algo especial, algo bonito, y vamos a compartir, vamos a estarnos poniendo de acuerdo luego. Los bendigo, bendigo los hermanos que nos visitan, que nos acompañan. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga sus corazones, en el nombre de Jesús. Y declaramos la palabra del Señor, que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, amén, y que ponga en sus vidas paz. Los bendigo en el nombre de Jesús, amén.